Buenos días, familia. Vamos a hablar bien rapidito acerca de una llamada que tuve con uno de ustedes anoche. Muy interesante. Una persona que estaba bien educada acerca del mercado y su duda era: ¿es buen momento para vender antes de que los precios de las casas bajen? Y más o menos les voy a hablar acerca de la conversación. ¿Qué sucede? En este preciso momento que estamos viviendo, no por el mercado inmobiliario, sino por la situación económica en la que nos encontramos, la inflación corriendo a 7.9%, lo más alto que hemos visto en 40 años, va a hacer, sin duda alguna, que la Reserva Federal continúe aumentando las tasas de interés del Tesoro. Eso directamente afecta las tasas de interés de hipoteca de mamá y papá. Para las nuevas hipotecas, no para las que ya tienen intereses fijos, ¿ok? Recalcar eso. Recuerden que la mayoría de las compras o transacciones de propiedades que se hacen en los Estados Unidos con financiamiento, ya sea inversionista comprando con 20-25% de depósito, o ustedes y yo, mamá y papá, comprando con 3.5% de depósito, haciendo de que el mercado inmobiliario esté altamente financiado. ¿Qué significa eso? No se trata acerca del precio de la propiedad, se trata del pago mensual. Y por eso hay una regla de oro que por cada %, un punto de % que suba o baje, indirectamente proporcional, el poder de compra de mamá y papá sube o baja 10%. Haciendo que, por ejemplo, una propiedad de $300,000 que mamá y papá iban a comprar con 3%, si ese pago mensual ya está al máximo y las tasas de interés suben de 3 a 4%, o sea, un punto de interés, el poder de compra de mamá y papá, que era $300,000, va a bajar ahora a alrededor de $270,000. El poder de compra. Entonces, al bajar el poder de compra, menos mamás y papás pueden poner oferta en esa propiedad de $300,000. Oferta y demanda, ley número 1 de economía. El vendedor tiene que comenzar a bajar el precio para poder vendérsela a esa gama de mamá y papá que querían comprar en 300 cuando los intereses estaban más altos o más bajos. Moraleja del asunto: la política económica, no de mercado inmobiliario, sino de política económica de la Reserva Federal, tiene un peso enorme en la economía en general, pero específicamente de lo que tratamos de hablar, de los bienes raíces. Entonces, para los que no son curiosos como yo, que yo soy un friki de las finanzas y me he girado un poco acerca de economía general, en la década de 1970 tuvimos la etapa, o sea, Estados Unidos tuvo la etapa de mayor inflación que ha habido en décadas, con una inflación promedio de 8% en una década completa. Ayer salió el CPI, Consumer Price Index, a 7.9%. O sea, un registro de inflación que la Reserva Federal maneja. Pero eso no incluye de manera exacta los precios de la renta y las hipotecas, los precios de los carros, los precios de la energía, etcétera, etcétera. Y muchas personas conocen y entienden que la inflación real es de más de 10%, haciendo de que tu dinero cada vez valga menos, y mi dinero también. Entonces, en esa década de 1970, la única manera en la que la Reserva Federal, con Paul Volcker, pudo frenar la inflación fue subiendo las tasas de interés mucho más alto que la inflación. De esa manera hizo un freno económico, se reajustó la producción y la logística, los business se reajustaron, bla bla bla, haciendo que fuera más sencillo el control de la inflación. Moraleja del asunto: llegamos a tener hipotecas de 30 años de alrededor de 18% en esa época de 1970. O sea, para todo aquel que está ahora mismo mirando hipotecas de 4%, con hipotecas de 30 años, intereses fijos,
estamos viendo una hipoteca muy barata, o sea, un interés muy bajo. ¿Qué pasa? Si la Reserva Federal se pone los calzoncillos de la misma manera que se lo pusieron en 1970 y suben las tasas de interés para frenar la inflación, porque tú lo estás viendo todos los días en los productos que consumes, en la gasolina, en todos los biles que pagas, ¿qué va a suceder? Que va a poner presión en el poder de compra de mamá y papá que están financiando propiedades. Y entonces, si pone presión en el pago mensual de mamá y papá que van a comprar una propiedad, eso hace que la demanda por un precio específico de una propiedad baje, lo que estábamos explicando al principio. Y entonces, sin duda alguna, puede causar que los precios de las propiedades bajen. Pero es lo que les llevo explicando años. A toda aquella persona que solamente les hable de precio, no se merece que ustedes la continúen siguiendo, porque no les está dando la foto completa y les está previniendo a ustedes, les está metiendo miedo de comprar una propiedad que históricamente ha sido la herramienta de mayor riqueza en los Estados Unidos. Como ustedes bien saben, la gran diferencia, según el Buró del Censo de los Estados Unidos, la gran diferencia entre inquilino y propietario es de $6,000 de riqueza como promedio en el inquilino y más de $250,000 de riqueza en el propietario, por el simple hecho de equidad y pago de principal y control de pago de vivienda, porque al tener una hipoteca de intereses fijos tu pago mensual no sube. Sin embargo, con renta, todo el tiempo tu renta está subiendo. Entonces, ¿qué conversamos anoche acerca de todo esto? Lo más probable, si la Reserva Federal se pone los calzoncillos para frenar la inflación subiendo las tasas de interés, va a poner presión en el pago mensual de las nuevas hipotecas, haciendo que, sin duda alguna, los precios de las propiedades bajen por el pago mensual, no por problemas en el mercado inmobiliario. A ti como comprador te va a seguir siendo el mismo pago mensual, porque lo único que ha hecho es de intereses baratos y precios altos. Aquí está tu pago mensual. Lo que va a hacer es subir la tasa de interés y bajar el precio. Pero tu pago mensual va a mantenerse en el mismo lugar o incluso subir, porque hay pocas propiedades y los intereses están subiendo. Entonces, la moraleja del asunto. Yo personalmente no me siento bien cuando ayudo a alguien a vender por el simple hecho de vender por miedo, porque no lo veo de esa manera. No deberías vender por miedo. Si tú quieres vender, las dos estrategias que puedes utilizar es el homeowner's exemption, o sea, utilizar las ganancias de esa propiedad para comprar otra propiedad donde no tengas que pagar los impuestos en la ganancia, o con un 1031, un intercambio 1031 o 1031 exchange, que no es más que la venta de una propiedad y esas ganancias. Vamos a decir que tuviste $200,000 de ganancia, compraste en 300 hace 5 años, vendiste en 500 ahora, tienes 200,000 de ganancia. El IRS te va a pedir que pagues, vamos a decir, un 30-40% de esa ganancia, son unos $70,000, $80,000. Hacer un 1031, un intercambio 1031, te va a permitir correr esas ganancias a la próxima propiedad y no tener que pagar los impuestos ahora, y eventualmente la mayoría de las personas no lo pagan nunca porque continúan haciendo el 1031 y el código de impuestos lo tiene de esa manera. Yo no soy contador, por favor consulta con tu contador. Moraleja del asunto: si tú quieres vender para extraer la equidad ahora que tienes mucha equidad y comprar otras propiedades en mayor valor y hacer un 1031 exchange, o vender tu propiedad personal y comprar otra propiedad con esa equidad, perfecto. Sea cual sea tu caso, puedes consultar de manera gratuita una llamada en el enlace de la descripción del video, y me encantaría poder ayudarte en cualquier parte del país desde que te encuentres a vender o comprar tu casa, siempre y cuando teniendo en cuenta de que no estamos en problema del mercado inmobiliario. Por lo menos no lo veo yo de esa manera. Se le quiere, familia. Chao, chao.